Buenos días. Se les envió también ahí al chat un documento que realizó de revisión el arquitecto Mario Lugo. Sí. Sin embargo, como no está presente, vamos a dejar para que cuando él esté nos lo pueda explicar y poderlo discutir. Es del artículo, él nos envió el artículo 179 al 188 y el artículo 202 al 206. Que de hecho del 202 al 206 solamente hay una propuesta en uno de los artículos, ¿no? Así es. Sí. Yo ahí, si me permiten, y referente a esos artículos en concreto, lo planteaba yo aquí, lo comentaba la vez pasada, yo veo que estas propuestas difíciles de aplicar, difíciles de medir, yo entiendo la intención, y yo creo que más bien esos artículos merecen una nueva redacción, creo yo, pero en el sentido positivo o en el sentido de motivar, porque como está planteado, como viene la propuesta de Mario, que no creo que, digo, sí lo podemos esperar, pero lo que propuso está muy claro, decir por lo pronto que los baldíos son muy subutilizados. Mi tesis es que no todos los baldíos los pusieron a engordar, como decía el ingeniero Guerra la vez pasada. No son terrenos per se que sean producto de una especulación en el sentido negativo de la palabra, sino que cada terreno tiene su historial, y menos en la ciudad de Chihuahua. Hablar de vialidades primarias y de avenidas. Buenos días. ¿Cómo está? No, adelante. Entonces yo creo que el enfoque que debe tener este articulado debe ser en el sentido de, más que castigar o poner tasas impositivas, es motivar a que se desarrolle. Porque otra de las partes que se me hace muy impactante es donde dice que cualquier predio que tengan construido menos del 50% ya se le va a imponer una carga por estar subutilizado. Pues la realidad es que las vialidades digamos primarias de la ciudad o incluso regionales, las edificaciones pues tienen más de 30, 40, 50 años. Entonces decir que de la noche a la mañana ya la propiedad se volvió ¿cómo se dice? Que no está aprovechando el potencial de la infraestructura, pues se me hace de alto impacto. Incluso a los propietarios creo que pueda generar un impacto incluso social, ¿verdad? Porque aunque el castigo, válgame la expresión, entrecomillado, pueda ser del 5% o del 10 o del 20 al año, ya estamos categorizando otro tipo de ciudadanos, otro tipo de propiedades que van a hacerse merecedores a esa penalización. Entonces yo creo que la reacción no tendría que ser en el sentido a que construyan el siguiente año le vamos a condonar diseños de predial, o sea, más en el sentido de premios que de castigos, porque en serio yo sí creo que como está planteado puede generar incluso un problema de tipo social y político, digo, eso es además, ¿no? Esa es mi posición de esos 5 o 6 artículos, eso es lo que yo pienso, y como decía la vez pasada, bueno, Mario nos hizo el favor de poner, bueno, ¿cómo los clasificamos? Y dice Mario, por lo pronto los baldíos al 50%, son miles de lotes, y son lotes de 500 metros, de 1000 metros, de 200, no son como que el quien hizo el borrador del proyecto de ley está pensando, y yo estaría de acuerdo si estuviéramos en Chihuahua hace 40, 50 años, ¿verdad? Donde están ahí los baldíos grandotes en medio de la mancha urbana. Ahorita la realidad es que lo pongo en el mapa del Inclán, no hay, el mismo Inclán lo tiene catalogado, los terrenos mayores de 5000 metros o 2500 metros que pudiera ser motivo de una especulación son mínimos en la mancha urbana. Ahí lo dejo por eso. ¿Quién manda la propuesta?
Entonces, ¿su propuesta en qué sentido diría? Yo diría, ¿Cambiar la redacción en sentido positivo de incentivación? yo propondría que por lo pronto, como está planteado, recuperar lo que está en sentido positivo, como los aspectos al predial, a quien construya, etcétera, etcétera, y eliminar los párrafos y fracciones que eran de castigos. No, les cito un ejemplo, es muy facilito. Avenida Universidad, no sé si queden ahorita 100 lotes baldíos, por ejemplo, pero con lo que dice ahí, de la noche a la mañana ya van a tener una carga de impuesto porque se consideran subutilizados. ¿Sí me explico? Yo diría subutilizados, bueno, los que ni siquiera están en reserva. Algunas parcelas de 1 hectárea que están envueltas en la noche urbana y que evidentemente es muy fácil saber cuáles son las circunstancias con ellos. Si te vas a la zona industrial, claro que va a haber lotes de 1 o 2 hectáreas. Y la pregunta sería, hablando de esos propietarios y vía la incentivación de la que hablas, y si no, sé que el propietario diga, sí, o sea, yo sé que me ofrecen alternativas fiscales a mi favor, pero de los próximos 5 o 10 años no estoy interesado. Buenas. Yo estoy de acuerdo en la idea de incentivar más que castigar, pero luego me voy a otro extremo y digo, ¿qué pasa si aún así el propietario mantiene su posición de años? Es decir, no me interesa. Dedicar su derecho, no una obligación. Sí, o sea, es algo. No te puedo obligar a prestar tu casa, de tu terreno, no te puedo obligar O de construir. a construirlo. Sí, desarrollar. Poder incentivarte, pero un castigo por tener un derecho, lo deben de garantizar. Tendría que haber un motivo muy fuerte para Ya llegarías hasta ese extremo. Lo que pasa, Alex, es que en términos urbanísticos, el cambio de medidas y de políticas no lo puedes implementar en 24 horas. O sea, la ciudad tiene 300 y pico de años haciéndose para bien o para mal. Entonces, cambiar una política urbana de tal impacto es muy difícil. No es lo mismo decir, para los fraccionamientos nuevos, la altura máxima permitida es de 100 metros, pues son los nuevos, se van a abrir. El problema es que esto lo enfocas a lo que ya está construido. Entonces, ¿cómo cambias una construcción? O la misma, Bueno. el mismo crecimiento urbano de la noche a la mañana es un fuerte impacto. Es difícil, es difícil. Te digo, así como lo pongo tan simplista como lo estoy diciendo, mañana se publica la ley y al día siguiente el 70% de los predios de la universidad y de las primarias y secundarias se convierten en subutilizadas. Así como lo oyes, no nunca se estoy exagerando. Entonces, bueno, mide el impacto, pues. Yo no digo que la intención sea mala. El problema es que tiene que ser un estudio mucho más puntual, donde tú digas, efectivamente estos lotes son producto de una especulación, que van a ser los menos. Y lo otro, como dice el arquitecto, pues, por muchos, el incentivo del predial, me dice el cálculo, ahorita se los comparto, traigo aquí un cálculo ya matemático. A la gente no le motiva el predial, es que el predial es tan bajo en comparación a otros países, como es que en Estados Unidos, sí, no, entonces pagas 5 veces no de predial. Allá sí es atractivo que te ofrezcan un descuento en el predial por hacer uso. Aquí no es tanto. Yo hice un ejercicio con un lote de 500 metros aquí en el centro, y son 16.700 pesos. Sí, menos el permiso de construcción que se está manejando, pero no en la ley, en el reglamento de construcciones. Entonces, luego muy difícil de implementar, difícil de medir,
y creo que es de alto impacto si lo dejamos como está. Oye, pero ahorita que decías de la noche a la mañana, ¿qué pasa si manteniendo esa propuesta se estableciera un tiempo? O sea, decir, pensando en votar naturalmente, dijera, bueno, en un lapso, desde que se publica la ley a 5 años, se desarrollan este tipo de predios que dan este incentivo X, ¿no? Pasados los 5 años, para que no fuera eso de la noche a la mañana, pues tienes 5 años para pensarle qué vas a hacer ahí y se mantiene una promoción fiscal. Pero es que más allá, yo propongo que los incentivos se den desde el día siguiente. O sea, el incentivo no tiene problemas. El castigo es el que yo digo que no se puede implementar de la noche a la mañana. Bueno, entonces el castigo se Ok, nomás hay que poner los candados. A eso es lo que yo les decía, Alex, porque no esperamos un plazo después de que tú lo estableces. Si das un plazo para establecer a lo mejor si los castigos, pero los incentivos que estén por orden desde el día primero para que los puedas utilizar. Pero sí creo que debe de haber, sí ha habido muchas voces que dicen que sí hay que de alguna manera castigar a quienes no utilizan. Digo, aquí tenemos un ejemplo enseguida, un edificio que nadie utiliza y no sé qué, y no hay nadie que pueda hacer de tal razón al dueño. Entonces, yo creo que tendríamos que decirle, tienes que utilizarlo, ponerle ese. Pero sí, como lo plantean ustedes, a lo mejor no inmediatamente, si darle un plazo de 5 años podría ser, para que piensen, no sé, en un proyecto, etc. Es que en ese caso, diputado, Sí. es casuístico, así lo mencionaba yo la vez pasada. O sea, sí es cierto lo que usted dice, estoy súper de acuerdo con usted. Y como este edificio, debe haber otros, ¿qué le gusta? 20, 50, pero son 50 edificios de 50,000. O sea, no es un universo como para generar una ley que imponga esas cargas impositivas. Esa es mi visión. Entonces, a lo mejor decir que los planes hagan el estudio a detalle y generen y se dictaminen casuísticamente cuáles son obsoletos o cuáles son subutilizados y órale, que se vayan con todo. Pero generalizarlo se hace. Sí, yo creo que un poco de la visión que deberíamos tener aquí con esto no es tanto como un castigo, ¿no? Sino sería como un incentivo. Es decir, el propietario que no lo pueda desarrollar, pues tiene la posibilidad de generárselo a quien sí puede tener ese aprovechamiento sobre el inmueble, ¿no? Entonces, quien sí lo va a poder aprovechar, lo va a poder utilizar, no lo va a tener porque va a tener aprovechamiento del inmueble. Ahora, en lo que se refería usted aquí, de que las escuelas, todo eso serían subaprovechadas, pues ahí lo determina el artículo 204, dice que no se considera como predios inutilizados y ahí vienen ya los inmuebles que están dedicados a infraestructura o equipamiento. No mencioné escuelas, a lo mejor una expresión más. No, me refiero obviamente a los lotes. Creo yo que esa sería una manera precisamente de poder desmonar esos lotes que están, por ejemplo, aquí en el centro y que se pueda estar aprovechando como el ejemplo que pone aquí la diputada, ¿no? O sea, es una manera de que si el dueño no lo quiere aprovechar, o sea, creo que esas cargas impositivas va a provocar que lo enajene para que otro que sí quiera desarrollar lo haga y que no tiene la posibilidad de hacerlo. Sí, mira, también debemos de considerar en el caso del municipio de Juárez, por ejemplo en la zona centro, yo creo que de los edificios que están verticales, no me atrevo a decir que el 90% están desocupados, es poquito, ¿eh? Lo que pasa es que no solamente hay que ver el que estén utilizados, sino que hay que ver los problemas legales en los que se encuentran. En el caso de Juárez, hay mucha gente que dejó sus propiedades y se fue a Estados Unidos y fueron los papás de las tres generaciones atrás, entonces ya ni siquiera existen ahorita la certeza de quiénes sean los propietarios legales, entonces pues se van deteriorando y la autoridad a veces son las que determinan por los riesgos que tienen pues hacer las demoliciones, pero no podemos asegurar que están subutilizados porque tienen otros tipos de problemas y no podemos generalizar en ese sentido de decir, bueno, pues es que el dueño no lo quiere vender, si lo quiere vender, no, porque hay problemas legales y hay inversionistas que no les gusta arriesgar su inversión y en situaciones de ese tipo. En el caso contrario, en la empresa donde yo trabajo, hay una serie de reservas enormes y no crees que es tan fácil que lleguen y te los compren. O sea, por más que les puedas inyectar y decirles, y hay una promoción de decir, bueno, pues mira, el metro costaba tanto, te lo deja tanto y compras todo. O sea, no es tan fácil que lleguen inversionistas y que compren superficies tan grandes.
comerciales sobre todo, ¿sí? Si el desarrollo habitacional, teníamos el caso de la zona suroriente en Juárez, donde hay una serie de reservas y no se podían adquirir. ¿Por qué? Porque estaba detenido por el proyecto que tenía la Dirección de Desarrollo Urbano. Entonces hay una serie de elementos o de situaciones que se presentan por las cuales muchas superficies que se encuentran tanto deshabitadas como inmuebles que se encuentran deshabitados no pueden darse el uso que se le debe. ¿Cuántos edificios en la zona centro se tiene interés de que se vuelvan en lugar de comerciales hasta habitacionales, que se crea otro tipo de actividades y no se puede por una simple cuestión de legal? Entonces hay que tomar en cuenta también eso, no solamente la especulación del dueño, ¿sí? A veces no es especulación del dueño, simplemente que no hay inversionistas que quieran llegar a comprar un terreno porque quieran comprarlo a 20 pesos cuando en realidad vale 60. Entonces es eso, no es la especulación. No digo, ahí habría que ver esos temas, ¿no? Son particularidades, como bien dijo aquí el arquitecto, pueden ser cuestiones muy particulares y no necesariamente una generalidad. Digo, y a lo mejor esos tendrán un tratamiento, y a lo mejor también eso incentivaría, por ejemplo, no sé qué tipo de problemas legales digo que se refiere, por ejemplo, los inmuebles, pero son cuestiones de asociaciones, así, hasta eso empujaría a que los propietarios se preocuparan por regularizar, porque si no, mientras no haya un mecanismo que detone esa presión, pues los particulares van a estar ahí un negocio y van a pasar años. Incluso a mí me ha tocado ir ahí por el centro de Juárez, y hay edificios que a mi consideración, no sé si así sea, están hasta en peligro de derrumbarse porque ya están muy viejos y ni los puede tirar la autoridad municipal porque no quiere tener problemas legales con los propietarios, pero tampoco ni los propietarios se preocupan. No, porque a lo mejor muchos ya están y no, digo, yo desconozco, digo, en lo personal a mí me ha tocado ver situaciones de ese tipo que son 3 generaciones atrás. No, pues es que era de mi abuelo y quién sabe, ya no supo, se fue y nadie sabe. Lo que sí es que son picaderos, son basureros, se usan para mucho tipo de cuestiones que en realidad alguien que sí quisiera tener un aprovechamiento sobre sí no lo puede tener. Entonces, y yo por eso les comentaba, o sea, el artículo 204, 205, 106, 207 no es tanto como cargas impositivas sobre los inmuebles, sino sería también verlo desde la perspectiva de tomar ese tipo de desarrollo precisamente para quien sí lo pueda hacer o quiera arriesgar ese capital, como usted bien lo comenta, se pueda hacer, o sea, se tenga esa opción. Adelante. No, nomás comentar que en Ciudad Juárez ahorita el municipio sí tiene una sobretasa a los impuestos, a los predios baldíos, ya la está aplicando, pero en realidad es tan poquito el porcentaje que se maneja en es 1 al millar, que aunque la dobles al doble, pues en realidad no tiene un impacto sustancial para el propietario del predio. De hecho, ahorita hay una iniciativa de embargo de una serie de predios que no han pagado el predial desde hace no sé cuántos años, ¿no? Pero en realidad es muy bajo la carga impositiva que representa para un propietario el doblarlo, inclusive triplicarlo. Es más, si lo damos a 3 veces el valor del Pakistán no es un impacto así como si fuera en Estados Unidos. Ahí sí, porque estamos hablando del 3%, del 2.5 al 3% del valor del inmueble. Entonces, en realidad, es una buena idea el día en que México haya una carga local de los impuestos más equivalente a la que hay en otros países, ¿no? En realidad es algo, es buena iniciativa, pero en realidad es de poco efecto. Es que en ese sentido era mi comentario, precisamente lo que decía aquí el secretario, y también yo quería preguntar a ustedes que tienen más experiencia y que han estado como directores de desarrollo urbano, porque al final de cuentas esta parte de la ley no es de ahora este nuevo proyecto, sino ya viene en la ley vigente, y era la pregunta que yo les quería hacer: ¿cómo ha funcionado? Porque sé que realmente la carga que le puedas poner a la persona pues va a ser mínima, y si va a estar especulando pues te va a estar pagando ese porcentaje mínimo que le cobres tú como municipio para seguir su valor, va a seguir subiendo y es un valor mínimo. Como dice el arquitecto, es tan bajo
que lo puedes pagar y es un boleto muy económico porque la plusvalía va en otro orden. Y ahondando un poco en lo que dice el arquitecto Siqueiros también, opera tanto en un sentido como en el sentido de las propuestas de incentivar, es tan poquito que lo puedes doblar, que puedes dejar sin pagar el predial en 10 años, tampoco va a impactar en el término de una inversión, de un negocio inmobiliario, por así decirlo. Gracias. El incentivo tampoco tiene mucha gente. Adelante. A ver, yo creo que debemos de encontrar el mecanismo para que desaparezcan esas edificaciones, o sea, que se utilicen. Es que es una combinación de que sí hay que aplicarles una sobretasa, pero fuerte, nomás que le tiembla la mano a los administradores públicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos está costando a todos. Decía, en el recorrido de baldíos y de edificaciones no ocupadas, nos cuesta a todos los que nos trasladamos en la ciudad. ¿Por qué? Porque vamos 5, 10, 15, 20% más lejos y gastamos más. Pero a la ciudad le cuesta porque tiene infraestructura ociosa. Y yo creo que eso no es correcto. La infraestructura ociosa se paga con los dineros de todos, con los impuestos de todos. Y no tiene por qué ser beneficio para pocos. Ahora, si tiene que haber algunas excepciones, bueno, pero hay que hacer una generalización primero. ¿Por qué? Porque vamos a empezar por decir, voy a exagerar, si 30% de la infraestructura de Chihuahua está ociosa, ¿por qué no tenemos que hacer uso óptimo? ¿Cuál es la razón? No hay ninguna razón. ¿Qué pobrecitos son? Que los inmobiliarios generen una nueva forma de administración de eso, como se hace en algunas ciudades que crecen cero. O sea, los inmobiliarios se dedican a tener todo lo que existe trabajando al 100%, no a generar nuevas áreas y estas cosas que le cuestan a los ciudadanos. Yo creo que no hay discusión de eso. No se ha aplicado, se ha aplicado de forma timorata. Eso sí, no, debería ser algo efectivo. Adelante. Disculpe, nomás se puede usar el micrófono para efectos de la grabación. Sí. No necesito decirte. A ver, yo coincido contigo en términos conceptuales. El problema que yo veo, siendo muy pragmático, como siempre, la realidad es que las intenciones son muy buenas. Yo más preguntaría, en Chihuahua, hay un inventario de infraestructura instalada, hay un inventario que nos diga, efectivamente, como citábamos la vez pasada, la Vallarta está subutilizada. Tenemos la certidumbre de que hay una tubería de agua de diámetro suficiente para hacer una densificación del 20%, del 30%, del 50% más. Las tuberías de drenaje dan, las líneas de electricidad dan. O sea, para mí será el primer cuestionamiento. Dejar la buena intención o conservar la buena intención viéndola a la par de las cuestiones técnicas, porque siempre decimos lo que acabas de aseverar, tú lo acabas de aseverar como a manera de ejemplo. A lo mejor el 30% de la infraestructura de la ciudad está sobrada. Pues yo no creo, porque digo, tengo 40 años en esto y conozco más o menos el crecimiento de la ciudad. Todos los crecimientos urbanos se han ido dando de acuerdo a los requerimientos de ese desarrollo en particular. Nadie dice, voy a dejar tuberías a doble de capacidad, o pozos, o tratadoras de agua, por si la ciudad no se identifica. No, siempre estamos a la cuarta pregunta, número uno. Y número dos, creo que mientras no nos quitemos de la mente la concepción de que atrás de cada lote baldío hay un desarrollador voraz esperando hacer ejercicio, no vamos a caminar, no vamos a ponernos de acuerdo. Porque la realidad es que me atrevo a asegurar que la mayoría de los terrenos baldíos de la ciudad, de la mancha urbana, no son de desarrolladores ni están especulando de forma negativa. Esa es mi visión. Mientras esté ligado al impuesto de predial, no habrá que preocuparse, es decir, ni de un lado ni del otro. En realidad el impacto fiscal es muy limitado. En realidad habrá que buscar otros mecanismos para que no estén ligados al predial, para incentivar. Y efectivamente son muchas estados, dudas, etc. Hay de todo. Y hay gente que sí efectivamente está pidiendo terrenos, no invierte. Efectivamente hay de todo. Lo digo que esto pasa, aunado a eso, el tema es que el mercado inmobiliario
luego pensamos que, imagínate a la escala de cada quien, ¿no? Una empresa muy grande, X, desarrollo de la vivienda. ¿Tú crees que le va a convenir ir a comprar reservas por 50 millones allá para especular? Esos tiempos ya pasaron. Ya pasaron. Tú como particular, pues mejor paga la colegiatura de tus hijos que comprarte un terreno especular. O sea, la economía no funciona como hace 50 años. Porque tú comprabas terrenos. Ahorita, la gente que ha comprado en los últimos años reservas allá rumbo al Rejón, por hectáreas, ahorita están con las manos amarradas porque el uso del suelo es área de conservación. Y que le metió 20 millones de pesos estando de topes ahorita. Porque bueno, ya tenemos instrumentos de planificación que no amplía esa, digamos, inversión especulativa. No hay. Digo, de veras, hay una operación que hizo el año antepasado de más de 100 millones de pesos, compraron terrenos para desarrollar vivienda y en el plan tienen uso de suelo de área verde. Vale $1, no los 200 que pagaron por él. ¿Qué puede hacer con el terreno? Pues que ponga sus vaquitas porque mientras el plan tenga blindada esa zona, no hay especulación. Digo, perdona, yo creo que ahí nos está dando un poquito la razón, ¿no? En ese sentido, se está diciendo que esa gente compró porque iba a hacer una inversión en ese sentido. Uno. Digo, o sea, se hizo en ese sentido, ¿no? Y pero no le está funcionando, ¿no? O sea, no le está funcionando porque el plan no lo permite, pero si no estuviera así, digo, si lo hubiera futureado en ese sentido, ahorita sería otra cuestión, ¿no? Pero digo, la intención no es tanto, o sea, nada más que como lo comentábamos ahorita, ¿no? Que es incentivar a los que no están desarrollando que desarrollen. Y si no puede, porque como usted dice, que hay un estado que no tiene con qué hacerlo, bueno, que sí lo enajene, que sí pueda desarrollar. Esa es la intención nada más. Ahora, como ya se comentó, pues si ustedes consideran que la cuestión predial no es un instrumento que sea muy lesivo, pues yo creo que estos artículos no estorban en ningún momento en la regla, ya se debería perfeccionar o mejorar. No estorba, pero como mencionaba yo y respondiendo un poco a la pregunta del licenciado Olivas, las autoridades municipales, como también lo dice Benjamín, han tenido la facultad hace años de hacerlo y no lo hacen, hacerlo y no lo hacen. Puede ser en Chihuahua. No conozco más que Chihuahua, no salió del pueblo. ¿Cuál es la ley? Sí, por eso, en el tema de Chihuahua no se ha ejercido por temor al impacto político. Que le subes y luego va bien el señor Don Juan Billetes y oigan, una mujer. Tiene para la campaña. Pero digo, finalmente es un instrumento al alcance de los municipios que yo pienso que hay que, entre más instrumentos tengan los municipios, que bueno, no nos quitemos, ¿verdad? Lógicamente esos que están en las afueras, pues esos no están en las condiciones de su utilización. Estamos hablando más bien de terrenos que están en el interior de la mancha urbana, ¿no? Esos terrenos que están en las zonas de reserva no están siendo sujetos de una sobretasa, están siendo sujetos a aquellos terrenos que están en una muy considerable. Utilidades primarias, utilidades secundarias. Sí, no, yo citaba los desarrolladores, no para explicar un poco el fenómeno de la especulación. Y por eso que están afuera, que compraron, no, esos terrenos rurales que pagan su tasa normal de predial. Que es que, por ejemplo, si tenemos el baldío, digamos, lo castigo con 3, 4 veces, también en Ciudad Juárez, pero si ese terreno lo tengo limpio, entonces le deduzco, pues ese terreno lo tengo bardeado, entonces hay una serie de compensaciones que los municipios pueden tener para poder estimular a que cuando menos estén limpios los terrenos, no estén haciendo un poco de o de picaderos. Entonces, pues son instrumentos del alcance de los municipios para la planeación, para la mejora de la imagen urbana, etc. El problema es que luego en las capas de responsabilidad,
estamos nosotros viendo nuestra visión es, creo, al menos la nuestra, es fundamentalmente urbanística, ¿no? Y entonces de pronto decimos, para que tenga el lote limpio, porque los reglamentos dicen que tiene que estar limpio, no necesitamos meterlo en una ley de desarrollo urbano. Y hay picaderos porque la policía no va, o sea, el tema no es urbano, luego queremos resolver con normatividad urbana, problemas sociales. O de procedimiento. No, pero es que una de estas puede ser otra, ¿no? Si no provocamos que se detonen estos desarrollos, sucede lo que sucede. Con ineficiencias administrativas, policiales, no tienen un origen, ¿no? Para que no se detonen estos predios, no se estén aprovechando. Sí, aquí en Chihuahua, no, el municipio no le hacer que la gente ponga sus banquetas, es obligatorio. Aquí no hay parte de la ciudad de Chihuahua que puedas caminar un kilómetro. Mira, ve toda la cantidad de anuncios que tienen sobre la vía pública. O sea, cuántas cientos, y esa es una reglamentación. Es nada más aplicar. Y como los carros arriba de las banquetas, ¿sabes qué tuve que hacer aquí? Hacer un convenio con los de Canaco, porque cuando empezamos a cerrarles su suelo, ahí fueron con la alcaldesa todos en bola, ¿verdad? Vamos, no hay trabajo y todavía quieren quitarnos el estacionamiento y bajar los carros de la banqueta. Pues no es en el discurso donde hablamos que la ciudad peatonal, ¿dónde están las responsabilidades civiles? No existe. Bueno, pues es muy discreto. ¿Así? O sea, se pueden aplicar sanciones si no pasa por el Ahora, podríamos llegar al grado ahí de un afán de medidas un tanto radicales, de establecer un tiempo de lo que se menciona para desarrollarlo y si no proceder a la expropiación. Y no, por eso la visita queda una medida tan radical. Aquí también se mezclan las capacidades. Por ejemplo, muchas capacidades son municipales, pero en Chihuahua, en el estado, no existe la capacidad de expropiatoria por parte de la municipalidad. Se tendrá que trabajar en coordinado con el estado. El único estado en México que tiene capacidades, igual que la capacidad de los municipios, es en Puebla. En el caso de Chihuahua, son situaciones ya de tipo del estado. Pues son acciones que tendrían que ser coordinadas y habría que justificar la utilidad pública, sí, sobre todo. Eso es especial. ¿Qué hay detrás de una obligación de expropiatorio? Pues una utilidad pública, no es la sociedad. Sí, y si lo vas a expropiar es para utilizar, Claro, para un fin determinado. específico, ¿no? Puede ser una realidad, puede ser una acción social, etc. Entonces que se quede. Sí, yo Pues que depende, digo, cada quien nos vamos a poner en una postura, la verdad. Yo no pienso así, cada quien nos vamos en una postura, uno nos dedicamos a una cosa, sabemos lo que cuesta el desarrollo y no puedes obligar a un propietario a desarrollar. ¿Sí? No lo puedes obligar. Simple y sencillamente, si tienes tus reservas y él dice, ahorita no estoy en condiciones de desarrollar bajo cualquier circunstancia, pues no puedes obligar. No. O sea, independiente, bueno, yo las puedo nombrar como reservas, porque en mi caso, en la empresa donde yo trabajo, para nosotros son reservas, que no están en especulación, simplemente no ha habido una persona o una empresa que pueda adquirir los terrenos
condiciones que sean. Y entonces, el propietario legal dice, bueno, a mí no me interesa desarrollarlo, yo lo voy a vender. Entonces, ¿qué pasa? Él no tiene la intención de desarrollar, no lo puedes obligar, o sus condiciones en ese momento no son para poder desarrollarlo. Entonces, cada uno nos vamos a poner en una situación que estamos viviendo o en la cual estamos viendo el por qué no se desarrollan ciertas áreas, o no porque estén en zonas fuera, sino áreas ya en una zona consolidada. Entonces no podemos establecerle a todos lo mismo. ¿Sí? Tu gobierno te pones en una posición que es correcta también, pero yo también me pongo en otra posición donde también mis elementos por los cuales yo te doy también son correctos, por los cuales no puedo desarrollar. Y no puedo llegar a detalles con explicar muchas cosas, pero es la verdad. No, pero yo creo que al contrario, esto está orientado a apoyar al desarrollador en contraposición a lo que inútil. Es decir, el desarrollador busca una oportunidad. Esto en todo caso lo que hace es, digo, la idea detrás, porque no tiene una aplicación, la idea detrás es que sacan esos terrenos que salgan al mercado para el desarrollo. O sea, es al contrario, es apoyar a los que sí están desarrollando. Y algunos terrenos que estén ociosos pudieran incorporarse al mercado. Que me convenga aquí. O sea, si fuera una tasa muy gravosa, pues yo mejor lo vendo el terreno al desarrollo y lo compro un desarrollador. Eso es un poquito el espíritu de la ley. Apoyar al desarrollador que ha tenido una actividad económica. Dos comentarios rapiditos. El primero, creo que el licenciado tiene razón, o sea, creo que lo que usted dijo tiene mucha razón. Ya empatando esta discusión, bueno, la realidad es que está poco el impacto que se puede quedar. Lo único que yo diría es, pues más que le midan los funcionarios, que pudiera, según mi teoría, generar un problema de tipo social. Porque de la noche a la mañana, todos los bandidos de las calles primarias se convierten en subutilizados. De acuerdo, no está la reacción. Ahí lo dejaría. Lo segundo, Luis Felipe, y me viene a la mente, por ejemplo, el plan que se hizo, Plan Parcial de San Felipe, donde al cambiar la límite de las densidades y de las alturas, se están dando todos los desarrollos. Es decir, no fue una medida de aumentar impuestos, simplemente se cambió la norma. Y ahorita tú puedes ver el proceso de San Felipe, el primer edificio de departamentos de 7 niveles, que no se podía hacer hace unos años dentro de la normativa. Entonces, un camino normativa, en términos urbanos, razonada, de generar esas acciones positivas, las avenidas principales. Y eso se trata de apoyar la actividad productiva, la actividad de oferta inmobiliaria, en contraposición a la inactividad. De hecho, hay demolición de viviendas que no pensaría que jamás iban a demoler, ¿no? Muy bien hechas, muy bien construidas. Y sin embargo, bueno, yo creo que es donde está el reto para los que hacen las leyes o que involucran también a los técnicos en encontrar ese tipo de soluciones, porque un cambio en la norma ha generado lo que no hubiera generado un incremento en el predial. ¿Tuvo más impacto el cambio en la norma? Entonces, a lo mejor por ahí. Lo dejamos por ahí, lo dejamos como estaba, digo yo, para no desgastarnos más y a lo mejor sí, a lo mejor no sé, agregar a lo mejor un buen deseo y decir, y deberán de investigar normativas que permitan la, digamos, motivación de los desarrolladores. Bueno, si me permite. Yo me acuerdo ya por el finales de los 80, el Banco Mundial nos hablaba de las promotorías urbanas, que no era otra cosa más que desde el presunto desarrollador iba a las direcciones de desarrollo urbano y decía quiero hacer un desarrollo industrial aquí. La autoridad le decía, bueno, aquí no se puede, pero yo le digo donde sí se puede. Es decir, el mismo municipio estaba fomentando que se desarrollaran otros predios de esto que estamos hablando. Aquí el comentario viene en aras un tanto de alimentar este articulado que estamos hablando ahorita. Si pudiéramos agregar algo así como que los municipios estarán obligados a fomentar y a impulsar el desarrollo de estos
predios baldíos, o sea, pero sí dejarlo apuntado aquí, a pesar de que de alguna manera se vislumbra como que aterrizarlo un poco más o crear otro artículo o modificar algunos de los que hay aquí en este apartado para que los municipios sientan esa obligación que tienen que ellos mismos fomentar el desarrollo de esos predios, que inclusive esto pues ya es en contraparte a castigos de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, sino el mismo municipio por obligación deberá fomentar que se utilicen estos predios, ¿no? Claro que en conjunto con los desarrolladores privados, obviamente. Yo creo que se queda de esta manera. Sí. También y cumplir bien el procedimiento, porque ahorita que mencionaban que en Juárez ya se hace este tipo de declaratorias de sobretasa, pero dice que tiene que pasar por el Congreso de autorización, y al menos a nosotros nunca nos ha tocado. Es la ley de ingresos, nada más. Y cuando entra en ley de ingresos, cuando entra en ley de ingresos, si viene de esa forma, se aprueba por el Congreso la ley de ingresos, pues de alguna manera estás autorizando. Aunque pudieran enviarlo por su lado como un paquete aparte, lo pudieran hacer y este Congreso determinaría la sobretasa. Si tienen razón con las tablas de valor. La ley de ingresos propiamente. Efectivamente, comentando lo que dice la diputada, es que las tablas de valores se establecen esos pues no son tanto porcentajes, sino ponen una pequeña adición a las cuentas de cada llave catastral de terrenos baldíos. ¿Sí? Cada terreno baldío tiene un incremento, no incrementan el predial, sino tienen aparte un costo. Y es que sentido, pero sí debe de tenerlo, porque hay muchos dueños, aunque sean terrenos pequeños o grandes, que después los vecinos te están hablando para que mandes limpiarlo, y no es una competencia del municipio estar limpiando terrenos que son propiedad privada. Entonces, ha pasado mucho, sobre todo se da en los tiempos de campaña, que vas caminando y te encuentras miles de terrenos y los vecinos lo que te reclaman es: oye, este terreno están llenos de basura y están en verano, imagínense con las lluvias, pues están altas toda la tierra, y sí nos ayudan del municipio, pero no es una competencia del municipio estarlo limpiando. Por eso a lo mejor es esa sobretasa que se pudiera entender para poder en su momento entrarle al grito y limpiarlo, pero sí tenemos, y además ni siquiera a veces lo localizamos, o sea, ni siquiera sabemos de quién no tienen en el registro público quién es el dueño, y entonces ahí es donde nos enamoramos. Por eso es esa parte que a lo mejor podría ser un poquito más alta, yo sí creo, para que alguno que está cerca de mi casa, ¿verdad, Alex? Sí. Los vecinos, hasta que nos apoyaron el municipio para limpiarlo, pero además la hierba alta van y tiran basura, van y tiran animales muertos, y estacionan camiones ahí, bueno, es un caos. Y el señor ya lo tenemos identificado, y dónde vive, pero él no lo quiere vender, y él lo quiere, pero tampoco le da el mantenimiento. Entonces, pues son cosas que sí pasan del día a día. Continuamos entonces con el 207. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la transferencia del potencial urbano? Que nos hubiera gustado que Lili nos apoyara con eso, porque tiene un proyecto en Juárez que muchos de ustedes sí conocen, me parece. Que ya está autorizado por el Cabildo. Por el Cabildo, creo que ya lo están haciendo, porque aquí había un punto, sobre todo el Arti, el Arti Soto nos comentaba que él no entendía bien cómo era esa parte. No sé si aquí a pesar de las dudas, tengamos la posibilidad de que con el proyecto que tiene Lili pudiéramos entender y clarificar a qué se refiere con la transferencia de potencial urbano. Es que digo, yo todavía no entiendo muy bien el tema de potencial, la transferencia. Lo que creo yo es que, bueno, sí he escuchado, me lo han explicado, el tema de que un terreno tiene posibilidad, pero por alguna razón no lo utiliza y la transfiere a otros terrenos receptores. Entiendo el emisor, el receptor. No me queda claro. Lo que hacen en Juárez no es esto. Lo que hacen en Juárez es lo que hace el organismo gestor de suelo que pretendemos crear.
que simplemente Juárez le llama transferir, el potencial es transferir, en vez de tener esta donación aquí, dame una obra acá. Es una transferencia potencial según lo poco que insisto que entiendo el tema, ¿no? El concepto. Creo que eso es simplemente una manera de manejar los recursos que van a entrar al principio vía donaciones o vía, ¿cómo se llaman? Ahora no son donaciones, son sesiones. Entonces, yo lo que quisiera entender es, a lo mejor un ejemplo que alguien le haya tocado, sobre todo esos que hablan de que en Polanco había una potencial y que lo mandaron a Escaposalco y no sé qué, para ver en temas reales. Ahora, que yo no lo entienda no quiere decir que se tiene que atorar el tema aquí en la mesa, obviamente. Yo nada más para poder entenderlo, quería preguntar, el proyecto que trae la licenciada Méndez es para un polígono de actuación hasta donde nos quedamos. ¿Estamos hablando del polígono de actuación o estamos hablando de transferencia de potencial? Porque el proyecto que se trae en Juárez, que aprobó el Cabildo, es un polígono de actuación en Talamás, pero es diferente a la transferencia de potencial, que sí es más o menos como la describe. Correcto, es correcto, pero en ese sentido del polígono de actuación, de alguna manera se actúa de acuerdo a esto. Es lo que yo recuerdo que Lili comentó. Si bien se le llama polígono de actuación, ella dice, actuamos así, pero bajo esta regla. Por eso es la parte de que se pudiera considerar el cómo se hizo, cómo identifico que un predio le sobra y a otro le falta y lo transfiere para que todos ganen. Para que en el caso, nosotros acabamos de revisar con el municipio de Juárez lo del polígono de actuación que se llevó a cabo en el Suroriente. No es el mismo concepto que está aquí. Aquello es una serie de condicionantes de desarrollo que se establecieron para ese polígono, con objeto de incorporarlo al desarrollo bajo una serie de medidas extraordinarias que ahí vienen enumeradas en la aprobación del Cabildo. Eso es otro tema. Aquí es más bien lo que menciona nosotros. O sea, esto es un terreno. Volvemos al tema, no sé si recuerdan, hablábamos del plafón y del techo. O sea, tenemos un plafón, tenemos un techo. Entonces, lo que está entre el plafón y el techo es una especie como de potencial que yo, por algunas circunstancias, no lo puedo desarrollar. Vamos a decir que este es un edificio histórico y no me dejan irme a 2 pisos porque es un edificio histórico. Entonces como es una zona donde yo puedo hacer 6 pisos, como es un edificio histórico, no puedo hacer más que 1 piso. Entonces los 5 pisos que no puedo hacer, los aplico me los dan en otro terreno, en otra parte de la ciudad, y yo puedo hacer en la otra parte esos 5 pisos que no puedo hacer en mi terreno. Ese es un poco el espíritu de este artículo. En la práctica, la verdad es que he visto muy pocos en todo México que se han aplicado. En los casos donde he visto que se aplican es en zonas históricas o zonas que tienen una condición ambiental especial, ¿verdad? Que por alguna razón no se quiere desarrollar, entonces lo transfieren. Entonces aquí es una labor muy compleja de los institutos de prevención o de los órganos de desarrollo urbano del municipio para determinar cuál es el predio emisor y cuál es el predio receptor. Esto simplemente la ley lo que da es una herramienta que pone en manos de los municipios para, si ellos quieren, que existan en su municipio mecanismos de transferencia potencial, pues que los metan en los planes de desarrollo urbano. Esa es básicamente la idea. O sea, existe desde hace muchísimos años en México. En la práctica, crean que yo he visto muy poquito, creo que en Jalisco he visto uno, no sé si en realidad México haya más. Dicen, la gente que los defiende habla maravillas de ellos, no sé, yo honestamente no los he visto en la práctica, pero es un instrumento que ahí está y que está desde hace muchos años en México vigente, y básicamente no se ha dado. Creo yo que parte de las razones por las que no se ha dado es porque es más fácil entenderme con el director de desarrollo urbano y decirle, pues dame chance de hacer lo que me hace 3 pisos hago, y no necesito andar comprando potencial a un tercero. El problema aquí es que hay que poner de acuerdo a 2 individuos propietarios de 2 lotes diferentes en diferentes partes de la ciudad, y esa labor es complicada.
está la autoridad como mediadora y está un emisor y un receptor que no necesariamente son los mismos dueños. Entonces es realmente muy complicado. Todo culmina en un convenio entre particulares y en un costo, etcétera, que están transferidos. Entonces es un instrumento, está como posibilidad para el día que se pueda. Yo, por ejemplo, ayer que leía y pensaba qué pudiera hacer, aquí voy a poner un ejemplo de Chihuahua, no sé si esté errada, pero pudiera ser. Es decir, está Plaza Saucito a espaldas de Distrito 1. Está enfrente la otra plaza comercial de Soriana que está ahí, creo que Sams está, no sé si ubiquen esas esquinas. Y luego está el hospital Estamenta y enfrente está un Walmart. Yo entiendo que, por ejemplo, a lo mejor Distrito 1 pudiera transferir el potencial de su estacionamiento para las plazas que menos carecen, o sea, que carecen de eso, y pudiera compensarse entre las esquinas. A mí me sobra, o más bien, igual y Saucito que sí tiene mucho estacionamiento, pudiera brindar esa parte. Es que no encuentro ejemplos claros y yo decía, bueno, transferencia de potencial urbano es a lo mejor algunas cuestiones que yo sí tengo, las comparto con los que están ahí, o a lo mejor un centro comunitario o un parque donde haya una empresa, pero tiene un parque grande, pues puede utilizarse de manera pública también. Pero de verdad pienso cómo pudieran, y luego digo, se tiene que sentarse en un contrato de decir, ¿los compartimos o no? Por eso les decía ahorita a alguien que no habría la posibilidad de dejarlo de manera más general, que la figura esté y que pudiéramos ir pensando cómo se pueda desarrollar ya en un reglamento esta cuestión. Yo porque no encuentro, por eso sí quería ver si, bueno, ya nos explicó que lo del INI no es por este lado, entonces, ¿qué más pudiéramos hacer de dónde nace este concepto? Pues hay algunos ejemplos, será fácil o no en el estado o en los municipios medianos y grandes en población y en territorio realizarlo, no sé. Yo me atrevería a proponer en medida de la discusión, pues dejarlo como dice Felipe, pues ahí está una herramienta cuando se dé, pues que los planes, porque además esto implica trabajo para los planes, ¿verdad? Bastante. Entonces yo diría, bueno, pues está bien, vamos dejándolo para no gastarnos en 5 artículos y seguirle. Sí. Yo creo que no perjudica y como bien dice el arquitecto, si quieres, pues está ahí la herramienta para cuando se ofrezca, pues ya nos enfrascaremos en esa discusión a detalle. A ver. Adelante. Lo pusimos en la ley hace 10 años, no sé cuántos tiene, buscando cómo optimizar precisamente infraestructura, sobre todo, que a veces no coincide con equipamientos. Entonces, con infraestructura, y había ejemplos muy sencillos. Lo que pasa es que nunca hubo reglamento y los que operan la ciudad encontraron su aplicación. Un poco por otro lado, siento yo, pero creo que sí es correcto. Nada más que habría que refinarlo. Por ejemplo, entonces se planteó, a ver, la ciudad de Chihuahua está tasajeada por derechos de vida. Y si uno va a la institución CFE, Junta de Aguas, y al plan director, ahí hay un H, lo que quieran, ¿verdad? Y dice, oye, pues véndemelo, porque a mí me está haciendo falta acá y se justifica, tengo todas las condiciones, menos la manchita del plan director que dice que sí puedo tener esta densidad. O por ejemplo, los parques industriales, o por ejemplo, los pocos parques que hay. Es decir, y se planteó como una forma de optimizar la infraestructura estaba en cuestionamiento del equipamiento, y cómo recaudar que esos fondos se fueran a la organización de la ciudad, que siempre andan ahí con que no les alcanza para hacer estudios a detalle. Esa fue la idea inicial, más que ya evolucionó. Pero se hizo más. Sí, lo único que puede, no digo vender, pero poner en oferta
es la normatividad, la capacidad que tú no puedes. Di el ejemplo de un edificio histórico, pero vamos a dar el ejemplo también de una zona que esté en una zona de parque que quisiéramos conservar. La zona en general tiene un COS de 2 o de 3, pero el COS que yo sugiero para esa zona pues es de punto 3. Entonces ese punto 7 pues se lo transmito a un tercero. Esa es un poco la idea. Perdón, ¿qué hiciste con los estacionamientos también? No sé si recuerden el Smokehouse que está ahí en San Felipe, no tiene estacionamiento, pero había un terreno atrás que creo que hicieron un convenio con el dueño para que le rentara el estacionamiento. Yo no sé si tenga que ver con eso, por eso insisto que es realmente transferir equipamiento o que es potencial urbano, como que esa es la parte que tengo duda. ¿Puede ser eso? Para poner a lo mejor ese tipo de ejemplos y ya se hace mediante un convenio y a lo mejor ante la autoridad para que diga, es que no cumples, igual cuando hablamos de cumplimiento con estacionamiento, que ya ahora no, propiamente no es una exigencia, pero oye, yo voy a darle mejor servicio a la ciudadanía haciendo esto y hiciste convenio con esto. No sé si pudiera ser por ahí. Sí, bueno, en este caso en Juárez, si más no me equivoco, el potencial que están transfiriendo no es como lo expliqué el arquitecto, sino que desarrollan una área habitacional, un fraccionamiento, un conjunto urbano, que sea, y entonces está en una zona consolidada donde ya hay suficiente infraestructura, equipamiento y demás, y entonces esa área de donación que necesitan dar para equipamiento, dice la autoridad, ¿sabes qué? Aquí ya está cubierto el área de equipamiento, ya no es conveniente, mejor vamos a transferir ese equipamiento y lo vamos a hacer de otra manera. A lo mejor falta el desarrollo o la terminación de una vialidad que comunica, que ayuda a desfogue de la zona, etc. ¿Qué te parece si tú, desarrollador, en lugar de habernos donado 700 metros cuadrados de área para equipamiento, lo ponemos a valor comercial y son 5 millones de pesos, mejor esos 5 millones de pesos, me los involucras o me terminas esta realidad que te va a ayudar a ti, le ayudas al vecino y va a ayudar a toda la zona. Entonces, ese potencial se transfiere en términos de una infraestructura que es una vialidad, o en su caso decir, bueno, es que en la zona se está haciendo un desarrollo de nos falta una estación de bomberos, nos falta una estación de policía, etcétera. Tenemos esos recursos, tenemos una área de equipamiento ya donada, la autoridad dice, bueno, necesitamos este tipo de infraestructura o de equipamiento aquí y se transfiere en esa zona. Ahorita se está haciendo un desarrollo más o menos con una estación de bomberos y una estación de policía. Gracias a esa transferencia en una zona que se está desarrollando, muy importante en Juárez, que es la de Altozano, y ellos dan esa aportación para desarrollarse una infraestructura que se necesita en un área que es Riberas del Bravo. Entonces, así es como se está haciendo esa transferencia, si más no me equivoco, excepto lo que diga la licenciada, pero no es tanto el que si puedo hacer 5 niveles y luego la zona centro nada me permite uno y yo me llevo los 4 otros, o el POS, no, es más o menos en las áreas nuevas de desarrollo de fraccionamientos que están en zonas consolidadas ya cubiertas, todo su equipamiento, eso es prácticamente lo que están tratando de hacer, ¿verdad? Salvo si se me pasó algo o que comente el libro. Por eso sería bueno que el libro estaba aquí. Perdón, primero aclaro que no le he entendido el concepto de la transferencia potencial. No le entiendo. Lo que sí entiendo es que lo que usted denomina transferencia potencial no es eso. Eso es una transferencia de recursos. El potencial es otra cosa, es la posibilidad que tiene un predio de hacer X cosas.
Ese es el potencial y lo traslado de un lado a otro en términos geográficos. Lo que usted dice, me parece que la vez pasada no nos acompañaron, pero planteamos el tema del organismo gestor del suelo. Es exactamente lo que hace esto que están haciendo en Juárez, que le denominan transferencia de potencial. Lo único que está haciendo es que en vez de canicas, dame trompos. Entonces ponerlas aquí, las pongo acá, pero eso ya es medible, ya es inmediato, ya es totalmente, digamos, tangible, por así decirlo. Y el potencial es más intangible, porque lo que yo he escuchado, insisto, no me entiendo bien, pero sí sé lo que no es esto. Yo lo escuché una vez con gente del DF que decía, no, mira, está muy sencillo. Teníamos un terreno en Polanco, que no fue más de 10 pisos, pero había una potencial acá en otra que puede ser emisor, y catalizaban los potenciales. Acá estamos hablando, si tu donación es $1.000.000, no me lo pongas aquí, ponme variable. Es una referencia del capital, económico o en obra. Entonces yo sí creo que no hay que confundir, porque luego nos podemos ir por la calle. Le decía yo, el otro tema es que en el tema del estacionamiento, diputada, eso que usted mencionó, el ejemplo del Smart House, fue una salida que le dieron en alguna administración, no sé si hace 3, 5 o 10 administraciones, para darle la vuelta a la ley. Cuando sus servidores estaban en desarrollo urbano, decían, oye, es que no traes estacionamiento. Ya conseguir de aquí de atrás está baldío, y cuando construyes ese baldío vas a cerrar tu negocio. O sea, ¿por qué? Porque estás dependiendo, para cumplir con una norma, de que el dueño de un tercero haga un uso de eso. Ya pasó. El estacionamiento que está atrás del Oxxo de Antonio de Montes y Bachilleres, ahí hay un estacionamiento que era de un bollo que está ahí en Ortiz Mena y Lambo. Un café que cierran y abren y crece y se ve. Pues yo estoy haciendo departamentos en el terreno. Ya se acabó el estacionamiento. Adelante, ingeniero. Yo creo que la licencia de funcionamiento. La licencia de funcionamiento te mide, pues ahí te cambia. Consigues otro terreno. No les permiso desde el principio, o sea, lo que no es, no es. Bueno, a ver. Potencial urbano es transferencia de costo y ¿Puede en tomar el términos. micrófono, Inge? No sé porque está apagado, cómo se prende. Ahí tenemos cositas. Un curso. A ver, ahí. No sé si ahí funciona. A ver, potencial urbano es transferencia de costos, nada más. Lo demás son inventos. Y son inventos dentro de la ley o fuera de la ley. No sé, que digan los abogados, porque los que administran la ciudad. Es como esa autorización de un estacionamiento de terreno de un tercero. ¿Quién la dio? Está mal, no puede, porque no tiene dominio del terreno. Bueno, pero eso es cosa de abogados. Y la otra cosa, prácticamente a mí me gusta ir a restaurancitos así chiquitos, como vemos que están por ahí o que yo no conozco. Y me ha llamado la atención que varios están al lado de bancos y que los bancos sí tienen estacionamiento y que tienen un convenio verbal y que el fin de semana, que es cuando tienen más demanda, los clientes del restaurante se estacionan en el estacionamiento del banco. Yo les he preguntado cómo le hacen, ¿no? Y te pagan, ¿no? Y tiene algo firmado, ¿no? Nomás me dejan el estacionamiento abierto porque saben que se va a usar. Eso se me hace muy interesante. Gracias. Sí, el tema de transferencia de potencial yo tampoco lo he entendido, ya tenemos años alegando, ¿no? Pero te digo por qué. Si alguien tiene la posibilidad de cambiar su costo o su uso, es porque tiene ese derecho, porque en algún lugar está escrito, porque se lo tiene que comprar a otro. Así de simple. Si en esta ubicación tiene la posibilidad de cambiar su uso, su costo, no veo por qué se lo tenga que comprar a otro. Ya lo tiene por derecho, supongo yo. El otro, sí entiendo que teniendo un CUS más alto o un costo, no lo haya desarrollado, de chaparrito o lo que tú quieras, y todavía tenga ese potencial. Pero el que lo necesita lo tiene que tener por derecho, por ubicación, por ley. No porque alguien se lo transfiere. Que era lo que comentábamos, que al final de cuentas a lo mejor en un plan de desarrollo urbano se va a determinar el COS y el CUS de determinadas áreas, y era lo que le comentaba Alex, o sea, un ejemplo, no sé, que mi COS y mi CUS sea de 3 metros, por ejemplo, yo nomás tengo 1.5 metros de altura, y mi vecino ya tiene los 3, y le quiero transferir el 1.5
1.5 pues no se va a poder porque el límite de ahí es de 3, y si fuera al revés, que yo quisiera agarrar 1.5, pues voy a pedir la autorización con la autoridad porque ese límite que me establece pues no encuentro sentido, sin embargo no, creo que no estorba. Sí, es que el tema no es que el Código PUS ya tenga el derecho a él, es que cuando, o sea, la ley te lo protege, pero cuando quieres incrementar una posibilidad es esta. O sea, tu cosa aquí es de 4.0, el PUS, perdón, es de 4.0, y tú traes mucho dinero como inversionista y puedes hacer departamentos ahí. Entonces tú dices, a ver, un terreno emisor, y si yo estoy en una zona ¿cómo se llama? De captación, si yo estoy en una zona que previó el plan, yo puedo incrementar mi PUS haciendo esa catafixia, comprando los derechos o catafixiándoselos a alguien, o sea, pero porque estás arriba de lo que la norma te permite. El derecho ya lo tienes, puedes hacer hasta 4, pero si quieres hacer 8, tienes esa opción, cambiarle el potencial urbano. Cerrando el tema, ¿para qué abrimos un mercado? Si lo puedes hacer con la ley, o lo puedes hacer con quien regula, el que te dé permiso de 4 a 8, pues hazlo con la autoridad. Sí, lo que pasa ¿Por qué abres un mercado? No, porque eso lo puedes promover haciendo un estudio urbano, presentarlo al INPLAN y al municipio y se puede hacer, y si el INPLAN dice que no, y la decisión te dice que no, ya no pudiste hacerlo. De esta manera, si estás en una zona receptora, si puedes utilizar esta herramienta, aunque el INPLAN diga que no y aunque el municipio diga que no. No, tiene que ser el potencial de que le pueda transmitir y pueda recibir en esto. Pero que no sea dinero. Catafixas, pues, estampitas. No, pues vas con la autoridad. Y si se puede 10, se puede 10. Si no se puede 10 ni con dinero, se puede 10. Es que es a lo que voy yo al ejemplo del ARCI. Si la autoridad no te lo autoriza y tú quieres comprar, pues no puedes ir en contra de lo que la autoridad te dice que no, porque la autoridad por algo te pone unos límites, ¿no? Si no, todo bueno, así lo veo yo. O sea, mientras esté en algún instrumento legal, pues está permitido. O sea, la autoridad no va a ir en contra de algo que la misma autoridad publicó. O sea, pues ese es el sentido. Y más porque al final de cuentas sería la autoridad la que fuera la mediadora entre el receptor y el emisor. A ver, nomás que a lo mejor para que no se malinterprete. Volviendo al discurso de Memo Dosal, a ver, si yo quiero cambiar el PUS de mi terreno, yo puse en la mesa cuál es un procedimiento para que no te cueste. ¿Cómo luego para que no me cueste? Le hago un intento por medio de un estudio urbano de convencer a las autoridades de que si incremento mi PUS no impacto negativamente esa área. Esa es una área que no te cueste. Y aunque diga que no, si estás en un área de recepción y de emisión, tienes el derecho, ya existe. Entonces, yo nada más estaba planteando el ejemplo de la negativa de la autoridad en el caso de que siga el camino de que no te cueste. Pero si estábamos en esa condición, pues compro los derechos. Si se puede transferir a mi predio, pues claro que lo puedo hacer. Aunque la autoridad haya dicho que por el procedimiento gratuito no caminó mi trámite. Bueno, mi solicitud no transitó. Sí, lógicamente, esto requiere una reglamentación, Sí. porque el derecho en la zona A no vale igual que en la zona C. Los 4 pisos en la zona A, entonces hay un mecanismo, por lo menos en los que yo conozco, sí hay un mecanismo de evaluación de esos derechos que son transferidos a un tercero. Adelante. Por ejemplo, ahorita en la ley vigente, en el artículo 22, en la fracción cuarta, ya se propone o ya se preveía precisamente que el INPLAN pudiera tener en consideración esas áreas de desarrollo como lo mencionan nosotros, ¿no? Que es cuáles son los predios emisores y cuáles son los predios receptores. O sea, aquí va a ser una tarea tanto de la Secretaría como se propone ahora la nueva ley, sería con la ayuda de la Secretaría y el INPLAN, precisamente determinar esos sectores en donde se pudiera dar ese potencial urbano. O sea, no va a ser a libre arbitrio, ¿verdad? Se van a determinar las zonas, se van a especificar y no se desarrolla. A ver, eso último que mencionaste, cuando dices en diversas zonas, entonces estás trayendo ya polígonos de otros. Sí, pues es a lo mejor lo que decía un poco la licenciada, que iban ligados, ¿no? Como polígonos de actuación que pretenden desarrollar. Porque aquí se
o sea, actualmente se menciona aquí no es proponer el potencial urbano que corresponda por colonias, por sectores urbanos aplicables a los predios de edificaciones de cabeceras municipales. Actualmente así es como se maneja. Entonces, y esa es una facultad que tiene el Instituto Municipal para la Planeación Urbana Sostenible, y en ese sentido es como se está proponiendo ahorita aquí en la nueva ley. O sea, no es una figura nueva, vamos. Adelante. Yo el sentido práctico que le vería a este potencial urbano en el caso de Chihuahua sería, por ejemplo, aquí se mencionaba en la San Felipe que se han construido lotes baldíos, se han construido 6, 7 departamentos y se hace un cambio de uso de suelo donde salen densidades tienen que estar densidades de H más 60 para ese lote exclusivamente para poder concluir esos departamentos. Entonces, en este caso, yo lo veo muy útil y práctico porque evitaríamos ese trámite de cambio de uso de suelo ante la autoridad del municipio, haciendo esta transferencia a los que tienen esas densidades. Por ejemplo, yo conozco personas que tienen H más 60 y no se han desarrollado, se pueden transferir y se evita ese cambio de uso de suelo que lleva mucho tiempo realizarse y que a mi parecer a veces se me hace hasta un proceso de más en el sentido de que a veces se habla de que no, que si vas a construir 6 departamentos, ese lote tiene una densidad de 300 viviendas por hectárea, cosa que es ilógica, ¿verdad? Porque necesitaríamos una hectárea por lo menos para medir realmente esa densidad del lote. Entonces, yo diría, si lo estoy entendiendo bien, ese sería el sentido práctico de esto y nos evitaría, en el caso de Chihuahua, ese trámite de cambio de uso del suelo. Yo reitero la propuesta de dejarlo como está, no creo que estorba, creo que podemos dejar la puerta abierta. Digo, ya para pasar al siguiente si la mesa lo considera. Yo digo que mientras esté amarrado en el tema de que los planes o organismos similares tendrán que definir las áreas de recepción y las de las emisoras y las receptoras, sería lo único que yo insistiría. Ya está plasmado, ¿no? Entonces, yo propongo dejarlo como está para dejar la puerta abierta. Cuando llegamos al 212. Ese es el 212, sería ¿cómo? Al 200, o sea, el 212 sería precisamente eso que se acaba de hablar, que serían los No, es el 207, el 210 de los polígonos y el 212 ya habla de los instrumentos financieros y fiscales para incentivar pues los desarrollos. Si hay comentarios con respecto a este capítulo 5, para irnos por cada uno de los artículos. Yo tendría nada más una pregunta ahí en el 217. Sí. Los individuos y las redes sociales tomarán parte activa en el proceso de programación de recursos cuando conformen un organismo ciudadano reconocido, aunque no esté legítimamente constituido, que tenga logros comprobables en materia de gestión y manejo de equipamiento de servicios urbanos, y participarán en la toma de decisiones en función del reconocimiento que tengan, el cual podrá ser nivel colonia, sector o ciudad. Se habla de la participación ciudadana propiamente, pero sí, ahí mi duda es presupuesto participativo. Sobre todo cuando mencionan un organismo reconocido, habría que revisar aquí las reglas para ser reconocidos, si es por cantidad de habitantes o por sector de la ciudad, y aunque dice aquí, aunque no esté legalmente constituido, o sea, ¿a qué le llama legalmente constituido? Si lo revisas. A mí de entrada, insisto, yo sí creo que deben de participar los ciudadanos, pero con ciertas
cuestiones, sobre todo en temas tan técnicos, a mí me parece que no puede estar tan abierto la puerta, porque entonces pues tardamos 3 años en aprobar un alumbrado público, en hacer cosas que debemos de hacer y que nos deberían de interesar a todos. No sé si a lo mejor sí, pero que estuvieran legalmente constituidos, es decir, ahorita hay ciertos grupos como aquí en Chihuahua hay unos que se llaman LUCA, están los Wikipolítica, y en lugar de abonar a que las cosas caminen, pues son piedras en el zapato en muchos sentidos, sobre todo en temas urbanos, en temas de, no sé si decirlo, o sea, si lo dejamos como está estructurado, lo dejamos con una participación ciudadana, o por lo menos que se estén establecidos y que tengan conocimiento del tema, y ahí sí podrán participar. Adelante, arquitecto. Yo coincido con ustedes, diputada, al 100%. De hecho, a la reserva de que haya otras visiones en la mesa, en términos ideales, si los mecanismos, voy a hablar del municipio de Chihuahua, si en términos ideales los mecanismos de Chihuahua funcionaran correctamente, no habría necesidad de que los ciudadanos se inconformen cuando anuncias una obra. ¿Por qué? Pues porque los diputados son nuestros representantes, los regidores son nuestros representantes, los 28 consejeros del INCLAN son nuestros representantes, y entonces vamos si abrimos hacia la sociedad, si nos ponemos tan abiertos. Anoche estaba escuchando una entrevista al director o presidente del IE, que una sola persona puede solicitar el tema de las consultas, una sola. Entonces va a llegar un momento en que la autoridad no va a poder meter un peso si hay un ciudadano que se oponga. Entonces, ¿para qué queremos un plan? ¿Para qué queremos diputados? ¿Para qué queremos regidores? ¿Para qué queremos comisiones? ¿Para qué queremos colegios? Si al final del camino las fuerzas vivas van a atorar una inversión. Entonces, yo sí creo que hay que limitar esto, porque ya creo que está bien. Lo que pasa es que pasamos de una opresión total a una apertura diametralmente opuesta, y están muchas puertas abiertas. Ahí está lo de, más allá del alumbrado público, de los que estén o no de acuerdo con él, el procedimiento, el mecanismo. Pues al ratito, para poner una banqueta, si alguien se va a formar otro plebiscito. Pues, ya anoche le escuché a la autoridad, así dicho en blanco y negro, una persona puede atorar una inversión. Entonces se presta a que de pronto van a estar las autoridades desmaradas de mano. Entonces, ¿para qué queremos pues esta representatividad? Se pierde la representación democrática. Yo insisto, yo creo en la participación ciudadana, por eso estamos aquí, en los técnicos, en los que son expertos, por eso creo que la debemos de encaminar hacia allá. Es decir, presupuesto participativo sí opinar, pero quienes cumplen con ciertos requisitos, sobre todo que estén bien constituidos y que tengan conocimiento del tema, sino para que hoy salió ahí un video, de verdad, a mí me parece muy triste que lleguen a esos, y no es en una afán de defender el tema del alumbrado, sino con una lámpara de estas que tenemos ahorita de vapor de sol diciendo, no tener el poquito. O sea, la propia estructura ya es vieja, es arcaica, es pesada. Necesitamos pensar en unas ciudades de primer mundo, nos merecemos. Yo creo que eso nos alienta a los ciudadanos. Yo siempre he insistido, tú vas a un baño público, si el baño está, así te sientes, pero si es un baño bonito, con todo el equipamiento, tu sensación es distinta, te sientes más importante, te sientes que te respalda lo público. A mí me parece que ya hemos caído en absurdos, por lo menos con este tema, y sí me preocupa mucho que cualquier cosa, si al vecino no le gusta la calle que se va a pavimentar, porque sí hay casos, es decir, hay unos vecinos que no quieren pavimentar sus calles y los otros sí, y entonces ahí es donde, si uno no quiere, ahí se acaba, ahí se detiene, porque vamos a estar metidos en estas dinámicas de estar atorando los avances, por lo menos en los temas importantes. ¿Te pidieron la palabra? Sí. Adelante. Raúl Rivas es la primera vez que participamos nosotros, somos parte del Consejo Estatal de la Juventud, y la mención que hacían sobre
sobre si una persona puede echar atrás un proyecto o no. El artículo realmente lo que habla es sobre la participación, ¿no? Y estos medios. Entonces, si cerráramos más esos medios, sencillamente no existiríamos nosotros. La diputada acaba de mencionar un país de primer mundo. Si no tenemos consultas, si no escuchamos las opiniones, si no tenemos estas mesas, jamás vamos a lograr ser un país de primer mundo. Y no, creo que el artículo, o estoy seguro que el artículo no habla sobre que sea una votación y que tengas que preguntarle a cada ciudadano si está de acuerdo o no está de acuerdo. Sencillamente habla que pueden participar y pueden comentar así como lo estamos haciendo nosotros. Entonces no veo por qué haya que cerrarlo aún más. Si lo lees bien, el artículo 217 dice podrán estar en la toma de decisiones. Y yo te preguntaría a ti, en este tema del desarrollo urbano, yo tengo involucrada desde que era regidora, tengo aproximadamente 5 años. Y si yo hubiera hecho esta ley sola, te aseguro que sería un caos, porque no tengo los conocimientos técnicos y puedo entender de manera general la problemática que hay en la ciudad, por supuesto que la puedo entender, pero los expertos son los ingenieros, los arquitectos, los desarrolladores, los funcionarios públicos que se han dedicado a esto, son los que saben qué es un costo y un CUS. Tú sabes cómo calcular un costo y un CUS. A lo mejor te tendrías que sentar, en alguna ocasión lo hicieron ahí en una reunión y nos pusieron perfectamente cómo se calculaba, pero no es propiamente el participar y ya quiero levantar la voz y decir que está mal este tema. Yo insisto, creo en la participación ciudadana, por eso está esta mesa, pero yo sí quiero que a esta mesa venga gente que estudie este proyecto de ley, que venga a proponer mejoras, no que venga a escuchar a ver qué se lleva y luego entonces afuera se hace un caos. Y insisto, yo sí quiero una ciudad de primer mundo y yo creo que la participación no nos va a dar eso. Es parte de lo que se puede generar. Yo entiendo y no quiero atacar al municipio de Juárez, por supuesto. El proyecto de alumbrado Juárez tiene otras condiciones. Juárez tiene una deuda de más de 7,000, 8,000 millones de pesos. Chihuahua no. O sea, hay que ver también las diferencias. Pero si nos vamos a sentar, fíjate, el proyecto llegó hace 6, 7 meses casi aquí al Congreso. Ya pasaron 7 meses, se va a acabar la administración de Chihuahua o la de Juárez y no se va a alcanzar a completar el proyecto porque no hay esa participación ciudadana, no es en pro, es solo detener, es solo poner trabas. Creo que el plebiscito es un buen ejercicio. Vamos a ver, y les voy a dar datos ahorita que me dieron esta mañana. Se hizo una encuesta a los chihuahuenses, el 60% sabe que hay un proyecto de alumbrado público. De ese 60%, el 13% sabe que va a haber una votación, un plebiscito. De ese 13%, solo el 1% va a salir a votar. O sea, no les interesa propiamente a todos los ciudadanos. Tenemos que hacer esa labor para que participen en eso, pero informados. Eso creo que sí es importante que lo digan y lo señalen. Pero de verdad, yo no sería capaz de sentarme en un lugar sin elementos para decir que se haga o no se haga una obra si no tengo la capacidad y la información técnica. Y la intención es que participen para mejorar. A eso vienen todos ustedes, a mejorar este proyecto de ley que se hizo con consultores, con expertos en tema de desarrollo urbano, pero que no tienen la visión de Chihuahua, porque es distinta a la Ciudad de México o el propio Estado de México, Jalisco, Nuevo León, tienen otras cuestiones distintas urbanísticas a las que tiene Chihuahua. Entonces, yo lo que sí quiero es, aquí está la mesa abierta, a nadie se le ha dejado de invitar, aquí hay incluso el plan estratégico de Juárez y yo le dije, la dinámica es, venga, proponga y si hay consenso se queda. Yo le dije, yo no le voy a aceptar estas propuestas por escrito y yo no voy a irme por encima de la mesa a plasmarlas en la ley porque usted quiere que así sea. Venga y propóngalas a la mesa y si hay un consenso y mejora
la ley se queda. Entonces, yo creo en la participación ciudadana, sí, y aquí está la prueba. Y no es la primera vez que sacamos leyes escuchando ciudadanos, escuchando asociaciones civiles. Está Caregua, que nos ayudó con la ley de adquisiciones, y los hemos escuchado y estuvieron presentes desde el principio hasta el fin. Yo lo que digo es que se puede perder la representación, la democracia representativa por una democracia participativa. Lo puede sustituir, pero yo creo que eso no nos va a dar, tenemos que equilibrarlo. No puede ser ni una cosa ni solamente la otra, y ahorita lo dijo el arquitecto, de alguien de la autoridad que se impone. Hay que hacer las consultas, hay que preguntar si es lo mejor, y hay que hacer críticas. Para mí y la ciudadanía del distrito 18 que está en Villa Juárez, las turboglorietas que hicieron no sirven para nada. Yo creo que no sirven para nada, pero habrá que, en su momento el municipio tendrá que decirnos si sirven o no, o la misma ciudadanía, o mejorar las condiciones. Eso sí creo que hay que escuchar, y yo ya le dije a la autoridad, tienen que mejorar las condiciones ahí, porque para los ciudadanos de ahí no sirven. Lo entiendo perfectamente, pero para los expertos esas glorietas funcionaban. Exacto, por eso hay que atender desde antes, y no se atendió. Si se escuchara, pues pueden modificar un proyecto. Aquí se dio la oportunidad de escuchar el tema del alumbrado, pero lo que han hecho no es abonar para que se mejore, sino abonar para que truene, y esa no es la participación ciudadana. Totalmente de acuerdo, pero si volvemos a hacer mención del primer mundo, lo que el primer mundo nos marca es que no es la participación es... Están equivocados, no es cierto. En los mejores países y más avanzados no están los ciudadanos encima, participan, pero no metiéndose al proyecto propiamente, sino pagando sus impuestos, dando opiniones certeras. No es cierto, y lo podemos verificar. Arquitecto. Sí, yo sí quisiera nada más un poquito, a manera pues no de aclaración, sino añadiendo, son cosas diferentes el que nos hayan invitado a esta mesa de discusión a establecer la normatividad que va a regir al Estado por N años, ¿no? Sí. Eso es diferente. ¿Cuál es su nombre, perdón? Raúl Rivas. Raúl. Es muy diferente a lo que está haciendo la propuesta de ley, que dice que pueden participar en la toma de decisiones. O sea, son dos cosas diferentes. Aquí podemos salir de acuerdo en un sentido o en otro. Claro, podemos modificar el articulado, y eso nos va a regir porque estamos tratando de participar en la formulación de una ley. Eso va a quedar sentado el día que el Congreso lo apruebe y va a ser efectivo de ahí en adelante. Pero lo que dice aquí es que la participación es lo que a tu servidor le hace ruido, porque yo sí estoy convencido que ya hay los medios, ya existen. Estoy hablando sobre todo del tema urbano, de planificación y de la administración municipal, que es la que conozco. Ahí sí, cualquiera que pueda hablar, ya existen los caminos. Lo que creo que es difícil es después de que nos sentamos en un plan, hacer un plan de desarrollo urbano durante 3 años, se venga y de pronto se diga que algo no sirve, o que esa inversión no la queremos porque hace falta mejor árboles que puentes, o puentes que árboles. Eso es no menos. El tema es que esto ofrece la posibilidad de que se haga mal uso de una facultad tan amplia, y la prueba está otra vez en calificar el tema del alumbrado público. Ahora, el tema de las turboglorietas, para su información, me tocó todavía siendo yo director, juntamos a todas las fuerzas vivas, no fue una decisión de la administración municipal, su servidor las coordinó. Entonces, decir que no sirve, espérenme, para empezar no están terminadas. La opción era haber hecho unos puentes que costaban alrededor de 90 millones de pesos. La turboglorieta, según los expertos, que no lo dijimos la autoridad, lo dijeron unos expertos en el despacho que se dedican a eso, es una medida temporal por los siguientes 4 o 5 años, cuando entonces sí los puentes sean inminentes. Entonces hay que esperarse a que estén terminadas y decir que no sirven o sí sirven, pero eso no es el tema. El tema es que se consultó a los expertos, al colegio de ingenieros, al colegio de arquitectos, a la Cámara de Arquitectos, a la Caprina, a la Canaderi. Bueno, si ellos no saben, pues aquí vamos a consultar, porque lo demás no son más que puntos de vista de lo que yo creo. Yo creo que no sirve. ¿Y usted en qué se basa? No, yo creo que no sirve. Como el tema del alumbrado, yo no he escuchado una cifra precisa, analizada al detalle, para que yo diga,
para que me pongan a dudar en uno u otro sentido. Termino diciendo, creo que los canales ahí están para la expresión del ciudadano y están los colegios. O sea, como en las películas, ¿verdad? Usted está conforme con algo, va con su diputado y le escribe 1000 cartas y le dice, oiga, diputado, el municipio está dilapiando su presupuesto y su diputado, que aquí tenemos uno muy eficiente, tiene la obligación moral y profesional y ética de ir a pelear por los intereses de sus representados. Entonces, ¿para qué lo queremos diputados y regidores? Si el mismo pueblo puede manifestarse en cualquier momento e impedir, ya no digo que sea una hora, sino el mecanismo de los tiempos diferentes. Gracias. Ya tengo elementos para decirle ahí a la comunidad que eso a lo mejor nos falta a veces tener estos elementos. Leyendo la redacción del 217, en realidad no se está dejando así como que el pueblo decida, ¿verdad? Que es un poco lo del levantaderos que hemos visto desgraciadamente varias decisiones muy importantes en nuestro país. Está limitándolo, dice, cuando conformen, y eso es lo que podemos discutir y no sé si están de acuerdo, dice, podrán participar cuando conformen un organismo ciudadano reconocido, ¿no? Llámese colegio, aunque no esté legalmente constituido, pero si no está legalmente constituido, que tenga logros comprobables en materia de gestión y manejo del equipamiento de servicios urbanos y participarán en la toma de decisiones en función del reconocimiento que tengan, el cual podrá ser a nivel colonia, sector de ciudad. O sea, eso es un poco simplemente abrir la puerta a que en un ámbito, vamos a decir, en un ámbito de una ciudad, por ejemplo, un tema importante, se reconozcan ciertos organismos técnicos o con comprobados resultados en materia de gestión y manejo. O sea, no se está viendo a todo el mundo. O sea, pero como redes sociales, secretario, por ejemplo, los individuos en las redes sociales, por ejemplo, entiendo a los individuos, entiendo a los colegios, pues hay que ponerle tal cual a los colegios, las damas, las cámaras, las organizaciones de la sociedad civil debidamente constituidos y con expertise en los temas podrán participar y yo no tengo problema de eso, al contrario, es ahí donde creo que todos tenemos que hacer esa participación y nos tocará a nosotros escucharlos a todos y finalmente decidir qué es lo mejor en un debate como este. Coincido. Pero por ejemplo, redes sociales es donde sí me queda corta, que a lo mejor podríamos ponerle tal cual. Los colegios, los cámaras, las, no sé, hasta los médicos con un tema de salud en alguna zona que pudieran participar. sí, de acuerdo. Porque la palabra redes sociales tiene que estar. Sí. Es que lo que te refieres, Luis Felipe, es que te voy a poner un ejemplo, o sea, un reconocimiento legal puede ser una asociación de colonos constituida en una asociación civil, ya tiene personalidad. Ok, no sabes lo que es GLUCA, no voy a hablar de GLUCA. ¿Sí? Bueno, ¿a cuántas gente no agrupa? Y él te dice en las puntas, te dice, es que yo estoy luchando por el beneficio de mis asociados, me explico, y qué bueno, pero insisto, haces un trabajo de planeación, de inversión, de medición, de diagnóstico, pronóstico, etcétera, y cuando vas a empezar a hacerlo ahorita, pues estas lucas que no te dejan, o que te dicen, no necesitamos esto, necesitamos lo otro, entonces que invalida todo el trabajo previo, ¿no? Entonces yo digo, abiertas las puertas en su momento, no una toma de decisiones al final. Eso es lo que me hace digo, encantado de recibir gente. Digo, lo implementamos ¿se acuerda? Con la GASA. La GASA era un proyecto que nació de obras públicas del municipio. La GASA está de la cantera. Y había críticas en pro y en contra. Nos sentamos en la mesa los expertos, antes de que se pusiera el primer ladrillo, el primer metro cúbico de concreto. Y les dijimos, oigan, lo que aquí se decía va a ser o éxito de todos, o fracaso de todos llevamos responsabilidad. Y fue una participación similar a esta, previo. No que el municipio decidiera hacerlo y ya cuando estaban llegando los tractores, los vecinos empezaban a conformarse. No, cada cosa en su momento. El riesgo que yo le veo es que ya cuando tomaste la decisión, todo tiene el riesgo de equivocarse, por supuesto. Todo tiene un riesgo de que sea éxito o fracaso, o que funcione a medias. Pero los momentos que se deben dar, no al final de un proceso, es lo que a mí me ha servido en esto de que la toma de decisiones del presupuesto, pues,
Entonces, ¿para qué la planeación? ¿Para qué son las juntas? ¿Para qué son las consultas? Ahí les paso la voz nada más para comentarles que en la ley general se está definiendo redes sociales como si fueran redes de colonos, no tanto las redes sociales que tenemos aquí. Y nada más a lo mejor le podemos poner individuos o consejos y le podemos poner redes de vecinos, que son estas redes que se hacen, o los comités de vecinos que se hacen. Y a mí ahí me parece importante, sí, ese es donde yo digo, por ejemplo, creo que a mí me parece que son de ese tipo de participación ciudadana que viene a abordar, porque ve por su entorno y dice, aquí necesitamos esto, ¿cómo le hacemos con el municipio para que se haga? Y entonces ya entran las autoridades técnicas y ya dicen, la calle tiene que ir así o así, o esa es la parte que yo creo que sí tenemos que entender, y a lo mejor así podemos redactar un poquito mejor el artículo 217. Es una propuesta y ahora sí, le paso la voz. Gracias. Sí quiero apuntalar la radiografía de la realidad para tranquilidad de todos. O sea, ahorita en Juárez tenemos un proyecto muy bien logrado, porque la realidad es que así es, está todo muy bien cuidado. Hicimos una infraestructura verde en la zona centro como parte de un proyecto particular. Participó el Laboratorio Nacional de Vivienda, participó CONACYT, participó la UACJ, participó la Junta de Aguas, participó Obras Públicas, participó Desarrollo Urbano, participó Tránsito y la Dirección del Patrimonio Cultural. Una serie de vistos buenos para mitigar las planicies de inundación de la zona turística de la zona centro. Al desarrollador le tocó la carga urbana y aceptó. Pues ahorita ya salimos en la tele y lo único que están haciendo es encarecer las cosas, porque a alguien se le ocurrió decir que cómo era posible que se le hubiera permitido un particular hacer su jardín en la vía pública. O sea, y nos detuvo todo. O sea, la realidad es que sí están muy bien cuidadas las cosas, no estamos viviendo un organismo de caprichos, pero sí cuando se hace esa participación desbocada, se encarecen las cosas y se desincentiva. ¿Sí sabes cuándo va a querer este desarrollador volver a hacer eso? Nunca. Aceptó una inversión y no había ningún tema pecuniario, o sea, nadie se iba a hacer rico con eso, simplemente el desarrollador iba a meter 150,000 pesos de su bolsa al proyecto para beneficiar a la zona, pero a alguien no le gustó y llamó un reportero y salió en la tele y ahorita está todo complicadísimo. Entonces, la realidad es que sí están cuidando muy bien las centro cosas. histórico del municipio de Chihuahua. Yo estoy a un partido. Sí, es el centro histórico. Y yo entiendo que hubo sus irregularidades que de alguna manera sí había más beneficios para quien iba a aportar la lana. Sí se excedieron en la administración pasada en darle casi todos los beneficios. Pero yo les pregunto, díganme una sola persona que tenga la lana que iba a meter esa persona al centro histórico para modificar todo esto. Nadie le ha querido entrar hasta ahorita. El proyecto del centro histórico está paralizado porque quien iba a aportar la lana que se iba a llevar un beneficio, pero era para modificar toda la zona. Nadie le ha querido entrar. Ahorita andan ahí unos proyectos que no alcanzan a aterrizarse. Ojalá que ya no sea uno y sean varios. Ese fue el problema, que era uno solo y no se repartió. Pero yo insisto, el gobierno no lo va a poder hacer porque no tiene recursos, ni el municipal ni el estatal no tiene recursos. O atiendes eso, atiendes un tema de seguridad, o atiendes un tema de salud, o atiendes un tema educativo. Por eso se abren estos. Y sí creo que estuvo mal el solo dejarlo a una persona. Yo creo que ahora lo que se pretende hacer es abrir más el abanico, pero siempre detenemos por ciertas cuestiones, se detienen. Yo sí creo inversiones importantes, 150,000 pesos me parece nada para mejorar esa situación, y qué triste que termine en eso, porque se escuchan las voces de gente que de verdad no está metida en querer. A eso me refiero, ciudades de primera, no de primer mundo. ¿Cuándo vamos a tenerlas? Cuando dejemos de hacer tanto escándalo, cuando la autoridad quiere actuar. Primero decimos no hacen nada, y cuando quieren actuar, llámese plan de inversión o llámese alumbrado Chihuahua Juárez, y entonces todo está mal y el plan de inversión está mal, y de dónde va a sacar el dinero y dónde están los proyectos, en lugar de decir, gobernador, aquí te traigo un ejemplo de un proyecto para que a ver si coincide con el punto. No, todo es crítica, 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 pero no se pone en el papel. Eso es lo que yo creo que no se debe hacer. Sí. Irene Vega, Consejo Estatal de la Juventud. Concuerdo, la verdad, en el aspecto de revisar la redacción. Sin embargo, yo personalmente no sabía la definición de redes sociales de acuerdo a la ley, lo cual
si nos apegamos a la literalidad de la ley en el aspecto de los individuos y las redes sociales, me parece que está correcto, yéndonos a la definición que da la ley que mencionaron anteriormente. Pero sí me causa un poquito de conflicto el aspecto donde dice cuando, aunque no esté legalmente constituido, porque ahí sí se da muchísimo, se da una ambigüedad en la cual yo como persona, como bien mencionaba la diputada, que yo como persona que no tengo ningún conocimiento previo sobre lo que se está debatiendo, puedo llegar y decirles, yo me junté con mi familia, aquí está mi consejo, y aunque no esté legalmente. Entonces, supongo que sí se debería de realizar la redacción, pero no al inicio, sino en el aspecto de no estar legalmente constituido. Pues honestamente concuerdo con lo de los logros comprobables, pero ahí sí se presentaría como que una lagunita que podríamos aprovechar si no tengo conocimientos previos y quiero tirar un proyecto o algo así. Lo revisamos y les hacemos una propuesta de redacción se las mandamos, igual es como estamos mandando información y ya los comentan. Pero igual lo que tendríamos que hacer es poner la definición de redes sociales también en nuestro glosario para que tenga. Sí. Nada más para evitar esto de la sola persona que está en contra de todo lo que se va a hacer y lo que se viene abajo. No hay que olvidar este asunto que se sigue manejando en los municipios de las anuncias públicas, donde para un proyecto se lleve a cabo basta con la aceptación de las 2/3 partes de los encuestados. O sea, que no una persona tenga que decir no porque ni siquiera razón es no, decir es no porque no. Entonces eso es de lo personal, yo siempre he estado en contra de las anuncias públicas en este sentido, no de las consultas. Sí. Es decir, que una cosa es la consulta, que es la difusión del proyecto, de lo que se va a realizar, y la otra muy diferente es la anuencia. Entonces, y bueno, tomando sus palabras, gran parte del resultado de esas anuncias son negativas, pero sin razonamiento. Entonces eso es lo que pues, no se está muy de acuerdo, porque no hay un no fundamentado que pueda echar abajo ese proyecto. Es no nada más por cuestiones políticas. Principalmente es político. Entonces es considerar esto ahí en la redacción para eliminar esto. Muy bien, gracias. Bueno, continuamos con, nos iríamos hasta el 218. 222, ¿no? Ahí en la penúltima línea del 218, sí, ahí tengo. Donde dice, Sí, de que dice sean personas físicas o jurídicas, ¿no sería mejor poner personas físicas o morales? Es que la legislación civil la maneja distinta, puede ser jurídica o moral, pero se refiere a lo mismo. Entonces, pero si lo podemos homologar a morales no le veo problema. Ahí es en ese de contribución de mejoras, pago, tributo, atribución de obra. A lo que yo voy, ahorita hablábamos de eso, en lugar de que me des, de que hagas un pago, pues a lo mejor en precios, como que vuelve a citarlo aquí, de lo que hablábamos ahorita. No sé si me explique, es decir, contribución de mejoras que pudieran establecerse como incentivos a un proyecto, y luego aparece el de sistemas de agua potable, como que vuelve a lo que hablábamos ahorita, que tiene que ver con cómo te doy no sé si no, esta contribución de mejoras es el instrumento que utilizan los CUM, los consejos de organización principal, mejores SUMA. Básicamente es un instrumento para poder distribuir los beneficiarios de costo de una obra. Es prorratear de los beneficiarios. Esos son los instrumentos que ellos usan.
Claro. Adelante. No sé, Felipe, si ahí el tema, yo veo dos cosas. Una, también me suena, y estoy de acuerdo contigo, es como el CUM, ¿verdad? El municipio no tiene suficientes recursos, entonces vecinos organícense, y las 2/3 partes quieren pavimentar la calle, a cada quien se le cobra su pedacito proporcional. Es un tema. El otro tema que no recuerdo si tiene otro capítulo es el tema del cobro de la derrama, porque aquí en la redacción del primer párrafo está como que mezclando lo que es derrama, que es lo que yo entiendo. Hay un terreno en las orillas de la ciudad, de pronto la autoridad hace un anillo periférico y le puede generar un incremento en su valor, y entonces es la derrama. Yo he citado varias veces aquí en esta mesa el tema del canal de Chuisca, ¿verdad? Que sí se hizo, se canalizó, se puso concreto, y a cada propietario que tiene su frente pues se le cobró una parte proporcional respecto a su frente y superficie. Aquí el tema también, el tercer comentario es qué pasa, que ya se ha puesto en la mesa, cuando haces un puente con recursos de gobierno, recursos públicos, y luego quieres recuperar, y era lo que alguna vez discutíamos desde el 2010, ¿cómo le vas a cobrar al que vive a 4 cuadras del puente? ¿Cuál es su beneficio para reponer estas inversiones? Entonces yo digo que son 3 temas en uno, y yo creo que sí conviene como que desglosarlos un poquito. Uno, el de la cooperación entre vecinos, figura CUM o SUMA, como le llaman, el otro es la derrama, ¿verdad? De quien tiene su propiedad, su inmueble directamente, indubitablemente beneficiado, no hay falta de eso. Y el tercero es este, que también creo que viene en la ley, discúlpenme que no la sé de memoria, pero que habla también del ejemplo que cito de un puente. Pues es una derrama, pero pues diferida, porque cuando lo proponían en el 2010 preguntábamos a algunos, oye, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cómo mides? Aquí invertí 100 millones en una obra, ¿cómo le cobras a que tiene un terreno a 5 cuadras por distancia, por tamaño? Porque puede llegar más rápido que antes, por el puente, no sé. Pero yo ahí lo que tengo duda es ya está cobrado en los impuestos, ¿no? O sea, y en los derechos que pagas, de alguna manera, el puente se hace de alguna manera porque hay un pago de impuestos y el presupuesto municipal, que es una sola bolsa, pues va a solucionar temas. Es decir, me queda un poquito claro más con lo del CUM y lo de SUMA, al momento de decir, es una calle, hay recursos públicos, porque el tema de pavimentación es un tema muy complejo, no hay muchos recursos, pero dices, aquí está el 50% del recurso, si los vecinos de las dos partes se ponen de acuerdo y pagan su parte, se pavimenta la calle, es de las principales que se pavimentan. Ahí sí hay como una participación adicional del vecino, porque además es un beneficio ahí permanente, directo, pero los puentes y eso, pues van a decir, te va a cobrar el puente, oye, pues ya te lo pagué de alguna manera con mis impuestos, ¿no? Sería como una doble carga. Sí. No, eso lo vimos en otros capítulos, o sea, ya lo habíamos pasado, inclusive corregimos, se recordarán, hablaba de una especie de recuperación de plusvalía. Nosotros quedamos que simplemente se haría una actualización predial a la ley de administración pública, que se haría una, digamos, el municipio haría una revisión de sus valores catastrales, ¿verdad? Una actualización. Por algo de sonar. Por algo de sonar se revaloran los predios en función de... Entonces hay una recuperación muy pequeña, pero es como llamarle la atención al municipio, si sabes que aquí una obra que puede tener un efecto en el valor de los inmuebles, pues considerarlo. ¿Quién lo había correcto? Eso es lo que quedamos cuando vimos ese capítulo. En este caso, pues esta conclusión de mejoras está específicamente orientada al tema de la calle que vamos a participar, donde hay 20 vecinos, o inclusive se ha usado para algunas, pues, me tocó, por ejemplo, en Guadalajara, en el centro de Guadalajara, las calles peatonales se derramaron entre vecinos, alguna participaron. Quizás nomás aumentarle ahí, perdón, de alguna manera la palabra directa o alguna cosa así para que no se quede, porque dice de un número específico de propietarios, a lo mejor esa es la palabra, y no se quede así como que afecte el valor de los inmuebles de un número. Más que sea específico, pues, para que aplique para ese caso. Pequeñito ahí en la
Bueno, a mí me llama la atención la fracción tercera del 221, donde dice cualquier otro indicador que la autoridad determine y los beneficiarios aprueben. Ahí como que le estamos dando manga ancha total al municipio que actúe así. ¿Dónde está su cosa? Es la fracción tercera del 221. Yo creo que no, aquí le voy a decir, por ejemplo, de la que sí conozco lo del PUM, tiene que haber un convenio con los vecinos. Es decir, sí es importante que existan los convenios de pago, que se establezcan cómo van a ser los pagos. Puede ser, a lo mejor, como lo hacen aquí en Chihuahua, por ejemplo, si pagas el 30, no me acuerdo cuánto porcentaje, el 60% de tus 50 que te toca, empieza la obra. En algunos casos empezaron a cobrar, le digo porque hubo una denuncia y una auditoría, y efectivamente estuvo mal porque se empezó a cobrar sin previo había un convenio de cómo cobrar. Entonces obviamente algún ciudadano de esos que no están de acuerdo fue denunció a auditoría y dijo, a mí me están cobrando, pero sí había la anuencia de todo. Simplemente lo que sí se señaló, se sancionó, no tenías un convenio de pagos. Por eso yo creo que habla de que la autoridad determine y los beneficiarios aprueben. Es decir, estamos haciendo un convenio de pagos. Yo te propongo, aquí está el 50 que pone el gobierno con tus impuestos, pero como eres directamente beneficiario, pon tus 50. Cuando vayas al 60 empieza la obra y ya lo demás lo vas pagando después, pero todo eso tiene que estar establecido en un convenio. Yo creo que por ahí es a lo que se refiere la fracción a que se determine tanto la autoridad como los beneficiarios. Sí, se me ocurre que, por ejemplo, el caso de que vamos a arreglar la fachada de una calle. Sí. Entonces ahí no podemos hablar de un frente o de un uso de suelo actual y futuro, sino simplemente es la superficie de pintura que le toca a cada fachada. Entonces es un indicador que no está en la sección 2, es un indicador que pudiera quedar en la sección 3. Es decir, son otros indicadores que no están que no tienen que ver con el frente del otro. Eso se refiere. Usted candadito y los beneficiarios aprueben, ¿no? Aquí es donde aplica lo de las 2 terceras partes. A ver, Que por lo menos 2 terceras partes. Digo, voy a aventar una víbora a la mesa. Hemos hablado ahorita tanto como del SUMA y que al final sigue siendo participación pública y privada. Como el ciudadano, por lo general, está inconforme en cómo la autoridad municipal maneja los recursos de por sí. Entonces, para un ejemplo típico de una calle vecinal, voy a ponerla como abogado del diablo, como yo no quiero que el municipio intervenga, yo me pongo en contacto con la constructora iniciativa privada 100% y yo quiero que sean ellos quienes me pavimenten la calle. Y bueno, yo convengo con el municipio que hay que hacer eso, el municipio dice, bueno, pues sí se puede hacer, pero no tenemos dinero. Y me habla de SUMA, de cómo se no es el caso, y yo le digo, no, a ninguno de los dos los quiero. Yo quiero que sea 100% privado porque los costos del inversionista privado van a ser inclusive menores que los del sector público. Si es sector público, pues el dinero público y yo no tengo nada. Entonces estoy dispuesto a participar como vecino, al igual que todos mis vecinos, pero ¿dónde amarro eso aquí? En la ley que me permita hacer eso. A ver si lo entiendo, le va a contestar con la ley de responsabilidades. Es decir, los vecinos se ponen de acuerdo si quieren pavimentar, pero ellos quieren hacer la contratación ya con una empresa. No va a haber dinero público. No va a haber dinero público. ¿Qué es lo que hacen los desarrolladores propiamente? ¿No? Van y piden, pues que vayan y piden sus permisos, etcétera, y no interviene la autoridad de recurso público. Ahora, si los vecinos dijeran, así lo queremos hacer, pero que si haya dinero público y que exige la empresa y el firme, que están los vecinos como responsables de que la obra salga mal, serían los vecinos. Eso tiene que estar en un convenio. ¿Es una obra privada en un espacio público? Sí, es una obra privada en un espacio público. Pues ahí tendría que haber en un convenio la firma. O sea, yo lo suelto por el deseo de soltar una víbora con esa, porque aquí yo no lo veo y no lo he visto inclusive en la anterior, en la vigente. O sea, de darse el caso, ¿cómo lo ¿Dónde vas a apoyar? ¿Dónde vas a apoyar? No, Es que como que se resuelve todo lo que se debe de condiciones. Es lo que dice la diputada. Ahí es para mí. No.
Adelante. Yo creo que un poco para resolver tu inquietud, colega, yo lo veo de la siguiente manera. Yo veo dos tipos de acciones. Una, si nosotros somos vecinos de una colonia y queremos hacer un parquecito o obras o jueguitos de forma, lo único que tenemos que hacer es pactar o convenir con la autoridad, oye, le vamos a meter un aljibe, flores, etc. Eso no veo problema. Aquí lo que yo interpreto es cuando la autoridad es la que tiene la iniciativa, como funciona el PUM también. El PUM va a las colonias y dice, oigan, si entramos a esto, por eso lleva su contratista y además lleva un presupuesto que por ley tiene que ser abierto. ¿Sí me explico? O sea, partiendo del supuesto que la autoridad actúa de buena fe y que no va por una utilidad, que se den cosas en la vida real, es otra cosa, pero insisto, pues si nos vamos a los efectos de la vida real, pues vamos a avanzar. Yo creo entonces, en términos jurídicos, yo veo esas dos acciones. Una, el que nace de los vecinos, y otra creo que es la que promueve la autoridad a fin de llevar un bienestar, llámese tubería de agua potable, drenaje, pavimentación, que es como conocer está abierto a que los vecinos se acerquen, o también va a ir los buses. Entonces yo no veo que haya como que mucha problemática. Si yo tengo dinero y la obra me va a costar nomás a mí, la asociación de colonos, pues nomás doy impacto y pido la autorización de la autoridad, para la redundancia del funcionario o del director en turno. No sé, no le veo así como que la víbora no se me hizo tan... No, lo que pasa es que yo sí he visto casos donde para casa cuál es un intervino. Lo que hay ahí, no es nada de ellos y se prometió. Creo que podríamos agregar, es que estos conceptos de urbanización funcionan bien o mejor cuando hay un consejo donde hay administración privada. Han sido responsables del desarrollo de muchas ciudades de forma muy efectiva, precisamente porque no hay tanta injerencia pública, si hay un presidente. Entonces, creo que lo podríamos dejar abierto a que no sea nada más el municipio, sino el organismo que haya sido constituido por la autoridad municipal para el efecto de dar constitución a estas funciones. Es decir, y no nada más limitarlo a que sea el municipio el que consulte, sino el organismo, en este caso el PUM o el SUCAT, como los interlocutores con los particulares para que sea un proyecto transparente, eficiente en términos económicos y más algo, digamos, que no sea necesariamente politizado. Entonces, pudiéramos agregar que en los lugares donde hay un organismo, pues que sea el organismo que, independientemente de que esos organismos haya que revisarlos, ¿no? pero es decir, a extender esas atribuciones que estamos dando aquí a los municipios a que puedan ser a través de su organismo. ¿Alguna otra duda con respecto al capítulo 5? En el artículo 219 me gustaría, dice que mediante la contribución, se pueden realizar las obras públicas de rehabilitación. Sin embargo, creo que en el aspecto de la urbanización, no siento que sea tan, bueno, no siento que sea el artículo para ponerlo, pero no hay alguna manera de que se le haga como que una modificación para que, o meter otra fracción para que se tenga un enfoque de inclusión en el aspecto de las personas, de las rampas, de todo el tipo de movilidad para personas con discapacidades. O sea, no en sí que esté específicamente en el artículo, o quizás sí, pero que en el aspecto de la urbanización, cuando se esté viendo en banquetas y en repavimentación y todo eso, que sí se tenga como que una idea, o sea, que se tenga el pensamiento y que puede ser incluso hasta vinculante, de que pues no hay que dejar de lado exactamente, o sea, poner rampas, o si vamos a repavimentar esta